El olor antiséptico y la luz fluorescente del hospital se convirtieron en la banda sonora y el escenario de mi nueva existencia. Daño severo en la médula espinal. Fracturas complejas en la T12 y L1. La probabilidad de que vuelva a caminar es, siendo optimistas, casi nula. Las palabras del doctor rebotaban en las paredes blancas de la habitación, pero no aterrizaban en mi mente. Se sentían ajenas, como si estuvieran describiendo a otra persona en una película de bajo presupuesto. Yo era un corredor. Mis piernas eran mi vida, mi identidad, mi escape. Un corredor que no puede caminar es una contradicción, una broma cruel. El accidente había sido un borrón de metal retorcido y el grito agudo de mi hermano, Ricardo, al volante. Recuerdo su pánico, no por mí, sino por el estado del coche de nuestro padre. Esa debería haber sido mi primera pista. Mi padre y Ricardo entraron en la habitación con la solemnidad fingida de quienes asisten a un funeral por obligación social. Mi padre, un hombre que medía el valor de una persona por su utilidad, me miró no con compasión, sino con una especie de fastidio calculador. ¿Y ahora qué? Fue lo primero que dijo, no a mí, sino al aire. Ricardo, siempre el heredero, el favorito, se mantuvo un paso atrás, incapaz de mirarme a los ojos. Su culpa era un hedor agrio en la habitación esterilizada. Lo siento, Leo, murmuró. Se cruzó un perro. Fue tan rápido. Una mentira. No hubo ningún perro. Hubo velocidad, arrogancia y el teléfono de Ricardo en su mano momentos antes del impacto. Yo lo vi. Pero en ese momento, estaba demasiado roto, física y mentalmente, para discutir. Los días se convirtieron en semanas. Las conversaciones a mi alrededor se centraban en la logística de mi inutilidad. El dinero del seguro, una suma considerable destinada a mi cuidado a largo plazo, se convirtió en el tema principal. Escuchaba sus susurros desde mi cama, flotando en una neblina de analgésicos. El negocio de Ricardo necesita una inyección de capital, decía mi padre una noche, creyendo que yo dormía. Este dinero podría ser la solución. Después de todo, ¿de qué le sirve a Leo? Estará en una silla el resto de su vida. Cuidado a largo plazo significa una residencia barata, no una pila de efectivo sin usar. Ricardo, mi hermano, el causante de mi ruina, estuvo de acuerdo. Es lo más práctico, papá. Leo querría ayudar a la familia. La bilis me subió por la garganta. No me preguntaron. Decidieron por mí. Mi cuerpo roto se convirtió en su oportunidad de negocio. Me despojaron de mi futuro, de mi autonomía, y ahora me estaban despojando de los recursos que eran mi única tabla de salvación. Cuando finalmente me dieron el alta, no fui a casa. Me instalaron en un pequeño apartamento en planta baja, accesible para sillas de ruedas, que olía a humedad y desesperanza. Mi padre me dio una palmada en el hombro, un gesto vacío de afecto. Aquí estarás bien. Te visitaremos. Ricardo dejó una bolsa de supermercado en la encimera. Cuídate, hermano. Y se fueron. Se llevaron el dinero, mi dignidad y cualquier resto de amor familiar que pudiera haber albergado. Me dejaron con mis piernas muertas, una silla de ruedas y el eco de sus palabras, casi nula. Esa noche, en la oscuridad de mi nuevo y solitario mundo, el entumecimiento emocional comenzó a resquebrajarse. Debajo del dolor y la conmoción, algo nuevo comenzó a arder. No era esperanza. Era rabia. Una rabia fría, pura y afilada como un trozo de vidrio. Me miré las piernas, inertes y pálidas. Ellos las habían sentenciado. Mi padre las había declarado inútiles. Mi hermano las había destrozado y luego había vendido su recuperación. Muy bien. Si yo era una causa perdida, una inversión fallida, entonces no tenían nada que perder. Se habían equivocado en su cálculo.
Pensaron que mi espíritu se había roto junto con mi espalda. Pero en esa oscuridad, hice una promesa. No a Dios, no al universo, sino a mí mismo. Ellos creían que mi carrera había terminado. Yo les demostraría que la verdadera carrera acababa de empezar. Y la línea de meta sería su ruina. No volvería a caminar. No. Volvería a correr. Y cada paso que diera sería un clavo en el ataúd de su arrogancia. La rabia se convirtió en mi combustible. Los primeros meses fueron un infierno personal. El apartamento se sentía como una celda, y la silla de ruedas, mi carcelero. Mis días eran un ciclo monótono de fisioterapia básica en casa, ejercicios que se sentían inútiles y frustrantes. Mi padre llamaba una vez por semana, conversaciones breves y superficiales. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? No, ¿verdad? Estupendo. El negocio va bien, por cierto. Tu contribución fue de gran ayuda. Cada palabra era una daga. No preguntaba por mi progreso, porque asumía que no había ninguno. Ricardo no llamaba en absoluto. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio sobre los cimientos de mi columna vertebral rota. El punto de inflexión llegó en forma de una nueva fisioterapeuta. La agencia envió a una mujer llamada Elena. A diferencia de los demás, que seguían el protocolo con desapego profesional, Elena tenía fuego en los ojos. Miró más allá de la silla de ruedas. Vio la ira contenida en mis hombros, la determinación en mi mandíbula apretada. En nuestra primera sesión, después de examinar los informes médicos, me miró fijamente. Los informes dicen, casi nula. No dicen, cero. ¿Qué quieres hacer tú, Leo? Nadie me había preguntado eso. Me habían dicho mi futuro, no me habían preguntado cuál quería. Quiero caminar, dije, con la voz ronca por la falta de uso. Ella sintió, sin una pizca de falsa compasión. Bien. Caminar es un objetivo. Pero no vamos a apuntar a caminar. Vamos a apuntar a la perfección del movimiento. Será un infierno. ¿Estás listo para quemarte? En Elena encontré una aliada. Era mi sargento de instrucción, mi confesora y mi única testigo. El trabajo comenzó. Horas de dolor agonizante. Intentar mover un dedo del pie y sentir que el cerebro enviaba una señal a un cable cortado. El sudor empapaba mis sábanas mientras luchaba contra mis propios músculos atrofiados. Elena me empujaba hasta el límite y más allá. Hubo días en los que lloré de frustración, gritando a mis piernas traidoras. Pero cada vez, la imagen de mi padre y mi hermano, sonriendo, disfrutando del dinero de mi sufrimiento, me levantaba. Meses después, ocurrió un milagro. Un espasmo. Un movimiento involuntario en el cuádriceps de mi pierna derecha. Elena y yo lo vimos al mismo tiempo. No fue nada, y fue todo. Fue la primera señal de que la conexión no estaba completamente muerta. A partir de ahí, la obsesión se apoderó de mí. Documenté cada espasmo, cada pequeña sensación. Me pasaba las noches investigando en línea, leyendo estudios sobre neuroplasticidad y recuperación de lesiones medulares. Me convertí en un experto en mi propia condición. Mientras mi cuerpo luchaba, mi mente se afilaba. Empecé a indagar. Usando una pequeña parte del dinero que me quedaba, contraté discretamente a un investigador privado, un ex policía recomendado por un contacto online. Quería el informe original del accidente, el que mi padre segaramente había hecho desaparecer. Quería un rastro del dinero del seguro. Mientras mi familia creía que estaba postrado en cama viendo la televisión, yo estaba construyendo un caso contra ellos. Elena me ayudó a conseguir unas prótesis ortopédicas. Al principio, estar de pie entre las barras paralelas durante 10 segundos se sentía como escalar el Everest. Cada fibra de mi cuerpo gritaba.
Pero lo hice. 10 segundos se convirtieron en 30. 30 se convirtieron en 1 minuto. Luego, con Elena sosteniéndome, di mi primer paso. No fue elegante. Fue un arrastrar torpe y doloroso. Pero mis pies tocaron el suelo. Yo había movido mi propio peso. Ese día, cuando Elena se fue, llamé a mi padre. Papá, dije, con la voz controlada, vacía de emoción. Necesitaba hablar contigo. Hubo un suspiro de impaciencia al otro lado. Estoy ocupado, Leo. ¿Es importante? Solo quería saber cómo va el negocio, dije. Pude casi oír su sonrisa de suficiencia. Fantástico. Estamos a punto de cerrar un gran contrato. Ricardo es un genio. Tu inversión está dando sus frutos, por así decirlo. Me alegro, dije con frialdad. Por cierto, di mi primer paso hoy. Silencio. Un silencio denso y desconcertado. ¿Qué? ¿Un paso? ¿Cómo? ¿En la terapia? Sí, respondí. Un paso. Parece que, casi nula, deja un pequeño margen de maniobra. Oí un carraspeo. Bueno. Bien por ti, hijo. Pero no te hagas ilusiones. Es un largo camino. Lo sé, dije, y la doble intención en mis palabras fue un placer privado. Sé exactamente lo largo que es el camino. Y pienso recorrerlo hasta el final. Colgué, dejando que la incertidumbre se asentara en su mente complaciente. Por primera vez desde el accidente, sentí poder. No me visitaron después de esa llamada. Creo que tenían miedo. Miedo de lo que podrían encontrar. Su narrativa, la del hijo trágico y desvalido, comenzaba a desmoronarse, y no sabían cómo reaccionar. Mejor ignorarlo. Mejor seguir adelante con su vida, esperando que mi pequeño progreso fuera solo un destello pasajero. No lo fue. Los pasos se convirtieron en metros. Las barras paralelas fueron reemplazadas por un andador y el andador por muletas. Cada etapa era una batalla ganada. Mi cuerpo se reconstruía, y con él, mi plan. El investigador me entregó su informe. El informe policial original confirmaba que no había indicios de un animal en la carretera y estimaba la velocidad del coche muy por encima del límite. También encontró el rastro del dinero. La suma global del seguro fue transferida a una cuenta de la empresa de mi padre 2 días después de que la recibieran. De ahí, fue desviada a varios gastos, un coche nuevo para Ricardo, el pago de deudas de juego que él había acumulado, unas vacaciones de lujo para reducir el estrés. Una mínima parte fue a la empresa. Me habían robado a ciegas. Un día, Ricardo apareció en mi puerta sin avisar. No había venido en meses. Se veía nervioso, su habitual arrogancia reemplazada por una fina capa de ansiedad. Lo dejé entrar. Me vio de pie, apoyado en la encimera de la cocina, sin muletas a la vista. Su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto, Leo? ¿Qué estás haciendo? Haciendo café, respondí con calma. ¿Quieres uno? Me ignoró, su mirada recorriendo mi cuerpo. Papá dijo que estabas caminando. A veces, admití. ¿Qué te trae por aquí, Ricardo? ¿Se te ha acabado el dinero de mi seguro? Su rostro palideció. No sé de qué hablas. Oh, creo que sí, dije, dando un paso deliberado hacia él. Cojeaba, sí, pero era el paso de un depredador, no de una víctima. Hablemos del negocio. Hablemos del coche nuevo. Hablemos de tus deudas. Empezó a retroceder. Estás loco. El trauma te ha afectado la cabeza. Al contrario, sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Nunca he tenido la mente más clara. Sabes, he estado pensando mucho.
Y he decidido ponerme un nuevo objetivo. Algo para mantenerme motivado. Se detuvo junto a la puerta, con la mano en el pomo. Ah, sí. ¿Qué? Lo miré directamente a los ojos, dejando que viera la fría promesa que había en ellos. La maratón de la ciudad. El año que viene. Voy a correrla. Se rió. Una risa nerviosa y hueca. Estás delirando. Apenas puedes estar de pie. Eso es lo que vosotros decís, respondí. Y me habéis motivado mucho. Imagina el titular, Ricardo, hombre al que los médicos y su propia familia dieron por acabado, corre una maratón. Creo que a la prensa le encantará la historia. Especialmente cuando les cuente los detalles de mi inversión en vuestro éxito. Su rostro perdió todo el color. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta y prácticamente huyó de mi apartamento. Yo me quedé allí, de pie en el centro de mi sala de estar, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. El plan estaba en marcha. La cuenta atrás había comenzado. El año siguiente fue una sinfonía de dolor, sudor y progreso metódico. Cada amanecer me encontraba en la calle, primero cojeando, luego trotando con una marcha desgarbada, y finalmente, corriendo. Mi estilo nunca volvería a ser el de antes. Tenía una cojera permanente, un recordatorio constante de la traición. Pero cada kilómetro que completaba era un acto de desafío. Elena se convirtió en mi jefa de equipo no oficial, diseñando mis entrenamientos, monitorizando mi salud. Era la única persona en el mundo que conocía el alcance total de mi ambición. No se trataba solo de cruzar una línea de meta, se trataba de reescribir mi propia historia con mis propias piernas. Mi padre y Ricardo me dejaron completamente solo. El miedo a lo que yo representaba era más fuerte que cualquier lazo familiar. Sin embargo, sabía que me observaban desde la distancia. Un amigo en común me contó que preguntaban por mí, no con preocupación, sino con una mórbida curiosidad, como si esperaran mi inevitable fracaso. Semanas antes de la maratón, puse la siguiente pieza de mi plan en movimiento. Contacté a una periodista local, Ana, conocida por sus historias de interés humano. Le conté una versión editada de mi historia, el terrible accidente, el pronóstico sombrío, mi lucha por recuperarme. Omití el papel de mi familia, guardando esa carta para el final. Como esperaba, la historia era demasiado buena para dejarla pasar. Hombre desafía a la medicina para correr una maratón. Era irresistible. Ana escribió un artículo preliminar que se volvió viral a nivel local. Mi nombre estaba en boca de todos. Y, tal como había previsto, esto obligó a mi familia a salir de las sombras. No podían permitirse parecer los monstruos que eran. De repente, mi padre empezó a llamar de nuevo, su voz untuosa con un orgullo falso. Leo, hijo, estamos tan orgullosos de ti. Siempre supimos que lo lograrías. Ricardo incluso me envió un mensaje de texto, increíble, hermano. Estaremos en la línea de meta para animarte. La hipocresía era tan espesa que casi podía saborearla. Querían subirse al carro de mi éxito, blanquear su imagen a mi costa. Perfecto. Era exactamente lo que quería. El día de la maratón llegó con un cielo gris y un aire frío. En la línea de salida, rodeado de miles de corredores sanos y vibrantes, sentí una calma extraña. Ana, la periodista, estaba allí con un cámara. Me hizo unas últimas preguntas. ¿Cómo te sientes? Listo, respondí. Listo para terminar esto. La pistola de salida sonó. Los primeros kilómetros fueron pura adrenalina. Luego, el dolor comenzó. Un dolor sordo y familiar en mi espalda, un ardor en mis piernas que protestaban a cada paso. Pero lo acepté. Era mi penitencia y mi poder. Con cada zancada, recordaba sus palabras.
casi nula. Una carga. Lo más práctico. Se convirtieron en mi mantra, mi ritmo. Alrededor del kilómetro 30, el muro me golpeó con la fuerza de un tren. Mi cuerpo gritaba que parara. Todo se volvió borroso. Me detuve, apoyándome en una valla, jadeando. Por un momento, pensé que no podría continuar. Entonces, cerré los ojos y vi sus rostros en la línea de meta, sonriendo para las cámaras, listos para reclamar mi victoria como suya. La rabia, mi vieja amiga, me inundó de nuevo, una oleada de energía fría y dura. Empecé a correr de nuevo. El último kilómetro fue una tortura sublime. Podía oír a la multitud, un rugido creciente. Y entonces la vi, la línea de meta. Y justo al lado, como había imaginado, estaban mi padre y Ricardo, de pie junto a Ana y su cámara. Tenían sonrisas ensayadas en sus rostros, listos para el abrazo triunfal. Crucé la línea y casi me derrumbé. Un voluntario me envolvió en una manta térmica. Mis piernas temblaban incontrolablemente. Ana se acercó, con el micrófono en la mano. Lo hiciste, Leo. Es increíble. Tu familia está aquí, deben estar increíblemente orgullosos. Mi padre se adelantó, con los brazos abiertos. Hijo. Sabíamos que podías. Fue entonces cuando levanté la mano para detenerlo. Lo miré, y luego a Ricardo, y toda la fuerza que me quedaba se concentró en mi voz, clara y firme para que el micrófono la captara. No, dije. No te acerques a mí. La sonrisa de mi padre se congeló. La multitud cercana se calló. Leo. ¿Qué dices? Me volví hacia Ana, mis ojos fijos en la lente de la cámara. Tenías razón, Ana. Es una gran historia. Pero te perdiste la mejor parte. Respiré hondo. Estos dos hombres, mi padre y mi hermano, son la razón por la que casi no vuelvo a caminar. Mi hermano conducía, borracho y distraído. Luego, tomaron el dinero del seguro destinado a mi recuperación, casi $250,000, y lo usaron para financiar su negocio fallido, comprarse coches nuevos y pagar deudas de juego. Me dejaron en un apartamento para que me pudriera, diciéndome que yo era una carga inútil. Saqué una carpeta que le había dado a Elena antes de la carrera. Se la entregué a la atónita periodista. Aquí está el informe policial original. Y aquí están los extractos bancarios que muestran exactamente a dónde fue el dinero. Me dijeron que nunca volvería a caminar. Y tenían razón. No caminé. Corrí. Corrí para alejarme de ellos. Corrí para exponerlos por lo que son. El silencio en la línea de meta fue absoluto. Los rostros de mi padre y Ricardo eran máscaras de horror y pánico. La cámara no se movió de ellos, capturando cada segundo de su humillación pública. Mi padre intentó balbucear una negación, pero su voz se quebró. Ricardo simplemente se quedó allí, pálido como un fantasma. Me di la vuelta, apoyándome en Elena, que había aparecido a mi lado con lágrimas en los ojos. Llévame a casa, por favor, susurré. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Mi carrera había terminado. Había cruzado la línea de meta, no solo de la maratón, sino de la vida que ellos habían intentado imponerme. En los días siguientes, la historia explotó. La investigación por fraude de seguros fue reabierta. Sus negocios se derrumbaron bajo el peso del escándalo público. Sus amigos les dieron la espalda. Su mundo, construido sobre la mentira y la codicia, se hizo añicos. Nunca más volví a hablar con ellos. No sentía odio, ni siquiera satisfacción. Solo sentía silencio. La rabia que me había impulsado durante tanto tiempo se había extinguido, su propósito cumplido. Me había llevado a la línea de meta, y allí la había dejado.
Sentado en mi apartamento, el mismo que una vez fue mi prisión, miré la medalla de la maratón que colgaba en la pared. No era un trofeo de venganza. Era un certificado de nacimiento. El nacimiento del hombre que se negó a ser definido por la crueldad de otros. El hombre que, cuando le dijeron que nunca volvería a caminar, aprendió a correr. Y al hacerlo, se volvió libre.